Bueno, muy buenas tardes amigos. Hoy estamos acá reunidos para hablar acerca de esta primera sesión del curso de ética, donde vamos a hablar acerca de las escuelas de pensamiento filosófico y la ética. Voy a tratar de hablar acerca del recorrido de un camino hacia la reconstrucción de la verdad. Entonces, primero que todo, tenemos que empezar a hablar acerca del concepto inicial de ética. Yo creo que todos sabemos que, o por lo menos hemos escuchado, que la ética es una palabra de origen griego que significa costumbre, carácter. Los griegos decían que era un tipo de saber que nos invita a actuar racionalmente. Generalmente este asunto de la ética ha sido reservado para aludir a lo que es la filosofía práctica, ¿cierto? Entonces, es una forma práctica en la cual llamamos a la filosofía, destinada al estudio teórico y racional de las acciones morales. Entonces, ¿quién estudia las acciones morales? La ética, ¿cierto? Entonces, ahí vamos mirando. Ya más adelante vamos a mirar el concepto de moral, que también viene de una palabra griega, que es mos o moris, que alude a los valores, a las virtudes de la conducta humana y hace relación a los comportamientos habituales de los miembros de una comunidad. Estamos hablando que por eso muchas veces se habla acerca de que la moral, tiene mucho que ver con la religión y con las costumbres culturales de un país y ese tipo de cosas. Como entendemos también, la moral es una forma de orientación valorativa, por eso se puede medir, o sea, es valorativa, de unas acciones sociales, grupales o individuales, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros también podemos hablar que la moral depende de una cantidad de cosas que suceden alrededor, ¿no? Se dice que la moral le asigna a un comportamiento individual o colectivo o algunos hechos la propiedad de estar orientado con relación a un valor. Entonces esos valores los proponen directamente las comunidades, la cultura como tal. Por ejemplo, la compasión, el altruismo, la bondad, una cantidad de cosas. El ejemplo que les coloco acá con esta foto de esta serpiente, que es una talla X, es una foto que tomé yo en el campo, aquí cerquita de Ibagué. Y muchas veces uno ve un animal de estos y lo primero que piensa es algo malo, ¿cierto? Pero eso es una cuestión cultural, porque en nuestros ancestros siempre han pensado que en la religión cristiana o católica se alude que estos animales son malos, ¿no? Bueno, no todos. De todas formas, hay que entender que gracias a prejuicios culturales y religiosos, muchos de esos animales han sido matados. Entonces uno va al monte y encuentra un campesino y le dice: ¿usted qué hizo con la última culebra que vio? Lo más seguro es que le diga que le echó machete. Entonces eso también sucede por desconocer el valor intrínseco que tienen estos seres vivos para el equilibrio y aducir más a comportamientos morales para ellos. Para ellos está bien acabar con ese animal porque es una significación de algo malo, ¿no? Bueno, también puede ser peligroso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, aquí hay que entender que hay varias preguntas que nos podemos hacer a partir de acá. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes: cuando ustedes salen de un barrio peligroso o entran en un barrio peligroso, y usted es amigo de la gente del barrio, ¿a usted lo roban o no lo roban? Me perdonan que sea tonta la pregunta, pero pues es para el ejercicio. Contesten la pregunta ustedes mismos y respondan por qué los pueden robar o por qué no los pueden robar. Esto responde a unas normas éticas que la misma gente del barrio se coloca. Por ejemplo, si estoy especulando, ¿no? Simplemente estoy por colocar un ejemplo. Cuando alguien extraño llega al barrio, pues no sabemos quién es, entonces pues no pasa nada que se robe. Pero si esa persona es conocida de alguien del barrio, uy, qué pena que digan que acá roban. Digo, ¿no? Es una posibilidad también. Bueno, hay que dar tema para reflexionar. Entonces, pero también tenemos que entender que como los valores son los que inducen a los comportamientos morales, tenemos que determinar qué son los valores. Los valores son particulares a cada cultura, son objetivos, se pueden comprobar. Eso quiere decir que de una u otra forma, a partir de los valores se puede valorar los actos grupales o individuales de una comunidad,
¿cierto? Y esto es lo que se llama una valoración o evaluación, o orientación evaluativa, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que los valores son compromisos sociales o culturales en los cuales las personas tienden a hacer algo por los demás, ¿cierto? Entonces acá en este árbol yo les comento algunas cosas que tiene que tener un profesional de otros valores: el compromiso, la experiencia, la puntualidad, la confidencialidad, el profesionalismo, bueno, etcétera, una cantidad de cosas interesantes que más adelante se van a mirar. Bueno, y ahora sí miremos lo que nos va a llevar ahorita con el cuento de las corrientes filosóficas de la ética. Yo creo que los primeros que vamos a ver nosotros son los sofistas. Los sofistas eran esos maestros ambulantes, desarraigados, forasteros, que vivían de polis en polis, introduciendo su carreta, su cuento. Ellos llegaban a la plaza limpia, a la plaza del pueblo, o el polis donde estaban, se paraban encima de una piedra, que más adelante esa piedra se llamó cátedra, y al pararse encima de esa piedra comenzaban a echar su cuento. La gente les copiaba, la gente les escuchaba. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado cuando los cuenteros que llegan a algunas ciudades a contar cuentos. Por ejemplo, en Bogotá muy común en el Parque Lourdes, ahí al ladito de la iglesia, que llega el cuentero y comienza a gritar: cuento, cuento. Cuando ellos dicen eso, estamos básicamente aduciendo que ya está llamando a que la gente llega. Estos sofistas hacían lo mismo. Ellos llegaban y hacían la laraca: llegó el filósofo tal, ta, ta, ta. Entonces la gente se reunía alrededor de ellos a escuchar la carreta que ellos hablaban. Generalmente esta información que ellos daban eran sobre la convivencia armoniosa y bueno, y todo el cuento. ¿Y de qué vivían esos primeros sofistas? Vivían de lo mismo que viven los cuenteros de hoy en día, de pasar la mochila. Ellos pasaban generalmente una vasija en la cual las personas les daban monedas o oro o algún tipo de dinero que luego intercambiaban por comida. Recuerden que estos sofistas no tenían un hogar, eran maestros ambulantes, desarraigados, forasteros, que vivían de polis en polis. Más adelante fue que se arraigaron, ¿cierto? De estos importantes sofistas está Protágoras. Protágoras era una persona muy importante en esa época y él viajaba de polis en polis, y era un experto en la retórica. Él proponía, por ejemplo, dentro de las frases famosas que él decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Entonces el hombre se ponía a repetir varias veces esa palabra, esa es la forma de enseñar él. Entonces él decía: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Lo repetía muchas veces: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Entonces aquí de una u otra forma la gente comenzaba a pensar acerca de esa frase, ¿cierto? Entonces él al final empezaba como a discutir con la gente y llegaba a unas conclusiones. Por ejemplo, la medida era la norma de juicio y todas las cosas son las experiencias y hechos en general. Aquí surge el concepto de homo mensura, o sea que el hombre es la medida y de él depende toda moral. Entonces, bueno, así era que enseñaba Protágoras. Es una forma muy interesante usando la retórica. Más adelante surge otro gran filósofo que se llamaba Sócrates. Fue uno de los grandes filósofos. Más adelante les voy a invitar a que hagamos un video donde pues va a quedar consignada esta información acerca de Sócrates, porque él era una persona muy importante en su época. Él fue condenado a beber cicuta porque básicamente por impiedad corrompió a los jóvenes de esa época. Entonces tengamos en cuenta que de una u otra forma él enseñaba a la gente a pensar, y él pues muchos de sus alumnos se sintieron agredidos cuando el gobierno de la ciudad donde él vivía lo mandó a ver cicuta por impiedad. ¿Qué pasó acá? Resulta que el hombre, cuando le enseñaba a sus estudiantes, les decía: ustedes tienen que ser íntegros, lo que yo les enseñé, yo ya no lo puedo resarcir de nuevo. Lo que hizo el gobierno de esa ciudad fue decirle a don Sócrates que se retractara lo que le enseñó a sus estudiantes, porque los estaba enseñando a pensar diferente a lo que el pueblo pensaba, o sea, la ciudad pensaba. Entonces, pues obviamente el tipo era muy querido, era una persona muy amable, era una persona que
que tenía pues varios amigos en muchas cosas, inclusive en ese dibujo es una pintura muy famosa donde inclusive el verdugo, el que le ofreció la cicuta a don Sócrates, él sintió vergüenza porque él decía que era una de las mejores personas que había tenido que matar, ¿no? Bueno, la pedagogía de Sócrates se basaba en la mayéutica, que tenía básicamente dos fases, ¿no? La ironía o plaza limpia, que era el interrogar disimulado, y el diálogo o verdadera mayéutica, que se llamó el parir de las mentes. Entonces el interrogar disimulado consistía básicamente en hacer preguntas sobre el discurso, que de una u otra forma la misma persona que se estaba preguntando va a responderse a sí misma. Y ya cuando encontraba esas respuestas es cuando llegaba la mayéutica, que era el parir de las mentes. Entonces la habilidad de Sócrates era esa, orientar a que esa persona pensara para que él mismo encontrara la respuesta, el parir de las mentes o la mayéutica. Bueno, acá yo les voy a mostrar un video, que acá les dejo el link en la parte alta del por favor revísenlo. Es un video muy interesante, más adelante lo veremos. Otro de los sofistas importantes fue Platón. Resulta que Platón fue alumno de Sócrates. Al ser alumno de Sócrates, el hombre pues tenía cierto acomodo económico. Entonces él fue básicamente quien de una u otra forma ayudó a que la academia surgiera bien. Entonces decimos que Platón, pues como les decía, él empezó con su academia, que era una casa que la familia de Platón compró. De una u otra forma él empezó a trabajar ahí. Él empezó a contratar personas que le ayudaran, que también fueron personas generalmente exalumnos de él. Y Platón se dedicó a escribir lo que él llamó sus diálogos. Los diálogos platónicos son 36 libros que de una u otra forma ayudan a entender un poquito el pensamiento platónico. Acá existen dos momentos platónicos importantes. Uno de esos momentos importantes fue la primera navegación, que es esa filosofía impulsada por el naturalismo. Es decir, que todo lo que sucede en el mundo es explicado a través de los sentidos. Por ejemplo, él dice, explica lo sensible a través de lo sensible mismo. Por ejemplo, él llega a percibir en un árbol que canta un ave. Entonces él describe el árbol, cómo es su textura, su olor, su color, y cuando canta el ave, pues cómo suena, ¿cierto? Simplemente explicando a través de los sentidos. La otra navegación, que es la aportación propia del filósofo, es donde se descubre lo suprasensible y se libera de los sentidos y de lo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya comienza a abstraer un poquito más este concepto del árbol que vio con su pajarito y comienza a decir cómo se siente o cómo percibe el sol, si es amable, si no es amable, si es algo bonito para él, bueno, etc. Ya es una aportación mucho más personal, y a partir de ahí entonces donde se forman los conceptos que cada quien tiene de las cosas. Entonces esa es una de las cosas importantes que dijo Platón. Bueno, ahorita vamos a ver acá también otro videito acerca de los diálogos platónicos en el libro 7. Se habla de la alegoría de la caverna de Platón. Acá también en la parte alta les voy a dejar un link donde ustedes pueden revisar este video para que lo vean. Bueno, otro de los sofistas importantes fue Aristóteles. Resulta que Aristóteles era una persona que él también fue alumno de Platón. Platón, como les decía, fundó la academia, era o liceo también le decían. Fue una persona que era muy exitoso dando clase, y muchas personas se arremolinaban alrededor de la academia o el liceo para aprender de Aristóteles. Entonces él tenía él demostraba mucho interés por las ciencias. Él empezó a aportar una cantidad de cosas interesantes acerca del método científico como tal. Y entonces, ¿por qué creó la escuela peripatética? ¿No? Resulta que este señor llegaba y veía que era tanta gente la que le escuchaba o que se iba a escucharlo. Entonces él se fue con toda esta gente al campo. Entonces simplemente enseñaba en el campo, también pues obviamente tratando de explicar todos sus preceptos científicos, ¿no? Tengan en cuenta que también Aristóteles, como les decía, fue el primero que trató de darle un paso a las ciencias empíricas, o sea, lo que la gente sabía por observación propia y por experiencia, a las ciencias prácticas, o sea, lo que se demostraba bajo una metodología.
Un ejemplo muy típico de él, que alguna vez me lo contó un profesor, me contaba que Aristóteles llevó a sus estudiantes alguna vez al campo con un pedazo de carne en la mano. Él llegó en el campo, colocó ese pedazo de carne encima de una piedra para demostrar la generación espontánea, ¿no? Dejó esa carne ahí y se fue. Al día volvió, ahí estaba todavía la carne, mostró a sus estudiantes, mira, ahí está todavía la carne, bueno, volvió. Varios días volvió y encontró ya la carne con gusanos. Y mire, ¿sí ve? Que esta carne, los gusanos salen de la carne. Obviamente le faltó describir el hecho de que la mosca llegara a colocar huevos, bueno, pero él demostró la generación espontánea de una forma muy interesante, ¿no? También instituyó un término muy interesante que es la eudaimonia, que es esa felicidad alcanzada por un ser virtuoso, que es el objeto de todos los seres éticos. O sea, él decía que uno tiene que portarse bien para que le vaya bien a uno. Entonces es una cosa muy interesante. También más adelante, ya terminando con estos señores, vamos a empezar con el helenismo. Los sofistas ya dieron un paso atrás y el helenismo comienza por el marcado inicio del gobierno o la expansión del imperio de Alejandro Magno, donde Alejandro comenzó a derrocar lo que se llamaba la ciudad-estado. Al tratar de cambiar este concepto de la ciudad-estado de la polis, empieza una monarquía helenística, donde se eliminaron fronteras culturales y religiosas entre los países, dándole un auge al mundo griego. Si ustedes se dan cuenta, en las expediciones de Alejandro Magno fueron muy grandes, inclusive los únicos que le dieron duro a él en sus expediciones fueron los mongoles cuando llegaron a la parte alta de Asia, ¿no? La parte baja de Asia, perdón. Pero entonces él también creó varias Alejandrías. Esas Alejandrías eran como el baluarte de lo que era la cultura griega, porque cada una de ellas tenía su propia biblioteca con muchos textos de lo último que había en el mundo griego. Aparte de eso, tengan en cuenta que Alejandro Magno era una persona que fue criado en unas condiciones muy especiales. Su mamá era una persona con mucho poder. Luego de haber muerto su esposo, que era el rey, bueno, según dicen, ella lo mandó matar. Ella consiguió, por el poder que tenía, los mejores profesores para Alejandro, y entre ellos estuvo Aristóteles. Aristóteles fue uno de los profesores de Alejandro, donde incluso algunas personas, algunas teorías hablan de que hay un libro que se llama La Ética Nicomaquea o Cartas a Nicómaco. Se dice que básicamente fue un encargo de la mamá de Alejandro Magno para enseñarle filosofía a su hijo, ¿no? Recuerden que ese libro, La Ética Nicomaquea de Aristóteles, habla de unas cartas que supuestamente él, o sea Aristóteles, le envía a su hijo para decirle cómo debe comportarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice que debe respetar a sus mayores, que debe respetar al Estado, que la mamá lo más importante. Bueno, misteriosamente sale como algo del matriarcado que querían poner esta señora, ¿no? El helenismo otorga una especial importancia a la singularidad del hombre, porque de una u otra forma el individuo como tal es el que puede lograr sus grandes cosas. Los sofistas eran un poquito más solidarios en otras cosas, a pesar de que de todas formas en esta época también había unos desajustes sociales bastante grandes. Por ejemplo, las mujeres no tienen mucho derecho si no tienen plata, ¿cierto? Bueno, etcétera. Hay una cantidad de cosas que más adelante fueron mejorando. Dentro del helenismo sale uno de los grandes, para mí uno de los más grandes filósofos que han existido, que es Epicuro. Epicuro era una persona que surge como una respuesta a una cantidad de paradigmas que la gente estaba teniendo en esa época, porque después del helenismo hubo mucha gente que se hizo rica, pero otros como que no estuvieron de acuerdo con esta forma de gobierno y se aliaron o hicieron como una especie de comunas en las cuales ellos vivían. Es muy parecido a lo que sucedió en el siglo XX con las comunas hippies, ¿no? Entonces Epicuro clasificaba los placeres como bienes y lo que rige la vida moral no es el placer como tal, sino la razón que lo juzga y lo discrimina. Entonces acá hay que entender varias cositas. Primero, Epicuro
hablaba de varias cosas importantes. Por ejemplo, la aponía y la ataraxia. La aponía era la falta o la ausencia de dolor corporal, y la ataraxia era la carencia de perturbación en el alma. Entonces, para que haya un verdadero placer, tiene que haber aponía y ataraxia, ¿cierto? Para Epicuro, la política se compromete a la felicidad y se vuelve una condición necesaria. Y otra cosa importante que aducía mucho Epicuro era que el vínculo realmente efectivo del hombre individuo es la amistad, que es un vínculo entre dos personas que piensan y viven de modo similar. Yo les sugiero que vean el video que les sugiero a continuación. Es un video muy interesante donde va a narrar la historia de Epicuro y por qué todavía hay personas que siguen el epicureísmo como una doctrina, ¿no? Es muy interesante, véanlo, que yo sé que les va a gustar mucho. Bueno, dentro de las éticas griegas están los estoicos. Los estoicos también eran otra corriente muy interesante que siguió después del helenismo. Los estoicos promulgaban un ideal comunitario. Los estoicos eran de esas personas que decían que de las pasiones depende la infelicidad del ser humano. Entonces acá se hizo famosa el cuento de la apatía estoica, que consiste en eliminar toda pasión. Estas pasiones los veían los estoicos como las obsesiones que tienen las personas respecto a algo. Entonces, por ejemplo, el afán de tener dinero, el afán de conseguir mujeres, el afán de conseguir riquezas, de una casa bonita, esas cosas bloquean la felicidad del ser humano. Y por eso famosa esta imagen que yo le muestro acá, donde de una u otra forma muestran a los estoicos viviendo en condiciones de indigencia, ¿cierto? Al lado de los perros, porque ellos creían que los perros también eran como parte de su mundo. Era una cosa muy interesante. Los estoicos eran personas muy, muy interesantes también. Los estoicos eran panteístas. Fue la primera religión de esta época del occidente que el panteísmo era importante para ellos. Decía que el mundo era para ellos un gran ser viviente, y entonces aquí el alma hacía parte del alma universal. Si ésta se destruyera, volvía a nacer con otra experiencia. Eso es lo que pensaban los estoicos. Bueno, dentro de los estoicos tenemos a Zenón, que es el creador de esta escuela, que también se llamó la oikeiosis, que era la tendencia a conservarse a sí mismo, y todo lo que sea adecuado para conservarlo y evitar que suceda lo contrario. Para ello se hablaba que es natural para el hombre la naturaleza racional, y por eso se manifiesta el logos, que es lo bueno, ¿no? Y en cambio el bien moral consiste en aquello que incrementa el logos, y el mal aquello que no deja que se incremente este logos también. Entonces, como les decía, ellos también tenían unas formas éticas de mirar las cosas. Ellos clasificaban las acciones morales en moralmente correctas, convenientes y viciosas. Bueno, aquí yo quisiera hablar, antes de empezar de hablar de los cristianos, porque vamos a hablar de las éticas cristianas, quisiera hablar de las religiones y la ética. Entonces, yo quisiera hablar que las religiones como tal tienen unas bases filosóficas que tienen tres divisiones principales: el mito, la ética y el rito. Yo acá en esta foto les coloqué un dibujo que hicieron unos niños de un resguardo indígena, un resguardo que se llama Paniquita, que ellos son de la etnia Tama, Nasa. Entonces ellos tienen su mito de origen, tienen una ética y tienen unos ritos. Entonces también dentro de hablando de sus dioses y sus semidioses como tal. Es un ejemplo solamente que coloco. Bueno, cuando hablamos del mito, tenemos que decir que el mito no existe tan solo como una forma de explicar el mundo, o sea, es mucho más allá. El mito es una idealización de la verdad y se hace con el fin de entender la naturaleza. Por ejemplo, nuestros ancestros tenían que entender cómo surgen las aguas, cómo surgen los mares, cómo surge el cielo, las estrellas, y crearon mitos que de una u otra forma iban de acuerdo con su sistema de creencias para que esto pudiera suceder así. Se dice que el mito puede funcionar en muchos sentidos, explicando lo inexplicable. Puede dar lecciones de moral o los intereses de la gente de la época, bueno, muchas cosas. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado muchos mitos que de una u otra forma tratan de conducir las acciones morales hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, el coco. El coco es un mito. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, nos decían: pórtese bien o el coco se lo lleva. Entonces nos enseñaban a los niños a que tenían que portarse bien, ¿cierto?
En las religiones todas existen unos mitos. Por ejemplo, no estoy diciendo de que sean falsos o ciertos, simplemente es algo que se concibió para tratar de explicar la naturaleza. Por ejemplo, en la Biblia se cuenta cómo fue hecho el mundo, ¿no? Que en 7 días Dios llegó y por medio de su poder y su bienaventuranza comenzó a crear y una cantidad de cosas. Eso es un mito, obviamente, porque trataba de explicar cómo sucedían las cosas, ¿cierto? A nosotros nadie nos puede decir si eso sucedió así o no. Si sucedió así, pues fantástico, pero lo más probable es que no sea así. Realmente hay que entender de que la mayoría de culturas del mundo tienen unos mitos muy similares. Muchos de los mitos de la mayoría de culturas hablan de que la vida surge en el agua, incluso la misma Biblia habla de eso, ¿no? Los musulmanes hablan de una forma muy similar. Nuestros indígenas, por ejemplo, mire la imagen de Bachué en este dibujo que le estoy haciendo, donde ella era una mujer que creó el mundo y su hijo fue quien tiene relación con las serpientes y buena cantidad de cosas. Entonces es bien interesante. Léanse sobre estos mitos ancestrales nuestros y verá que van a encontrar muchas cosas bien interesantes. Dentro de la ética, que nosotros dijimos de que la religión tenía basándose 3 temas grandes, la ética, la religión está marcada porque ofrece una o más formas de ver la vida. Y estas formas de ver la vida a su vez. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de una u otra forma nos va a explicar o nos va a tratar de entender cómo debemos comportarnos de acuerdo a las reglas que marquemos en esta vida. Dan también unas normas de comportamiento que existe como lo conocemos entre lo bueno y lo malo, lo que es aceptable o no. Esto realmente es la ética. Entonces de aquí es donde nosotros decimos de que lo bueno y lo malo es relativo. Pues hombre, eso depende de muchas cosas, depende de factores como la formación cultural, religiosa, etcétera. Entonces aquí es donde nosotros podemos entender que la iglesia hizo una cantidad, la iglesia católica estoy hablando, hizo una cantidad de cosas terribles a través de los años, justificándose con la religión. Pero nosotros hoy en día censuramos muchas de esas acciones, por ejemplo las cruzadas, ¿cierto? O el embate que le hicieron de pronto sobre la pederastia, sobre la cantidad de riquezas que tiene esta gente, bueno, etcétera, ¿no? Entonces también hay que entender de que muchas veces la ética cambia. Ahorita, por ejemplo, lo que está diciendo el Papa Francisco acerca de lo que es la ética, me parece muy interesante porque trata de reivindicar esa ética cristiana que de una u otra forma pues es bonita y es buena, ¿no? Y pues hombre, pues hay que tratar de entender también los momentos, ¿no? Entonces eso también depende mucho del corazón de cada quien y la forma como ve el mundo. Y el rito como tal, me gusta hablar de una forma amplia, porque pues no pretendo aquí decirle a la gente que crea en una cosa o en la otra. Simplemente estoy hablándole que los elementos de cualquier religión existen y son estos. Entonces los ritos existen para asegurar que los procesos se hagan de acuerdo con los principios. Entonces esos principios generalmente son espirituales o en algunos casos algo más mundano. Entonces en el rito generalmente existe una congruencia entre el mito y la ética, ¿cierto? Porque en el rito se hacen cosas que en el mito se aducen, ¿cierto? Y obviamente eso tiene también una ética. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, esta persona que está a la derecha en la foto es una persona que es un chamán, es una persona que es un médico tradicional. Y ahí está a punto de empezar una ceremonia donde ofrece medicina ancestral, yagé o ayahuasca, ¿cierto? Entonces ahí está conversando con las personas asistentes, ese tipo de cosas. Ellos tienen una organización para ese rito, para ese trabajo que se va a hacer en ese día, donde cada uno de los elementos que tiene sobre esa mesa tiene su significado. Tiene también unos cantos, el ritual mismo tiene una división de varias partes. En la foto de abajo vemos otro ritual del Camino Rojo donde se muestran una cantidad de cosas que también suceden en este tipo de rituales. Como ven, es un ritual que incluye el fuego, bueno, etcétera. Estos ritos pretenden venerar, adorar, recordar, fortalecer, quitar, otorgar, bueno, una cantidad de cosas. Con un rito nosotros lo que hacemos es reafirmar el mito, ¿cierto? Esa es básicamente la función del rito. Por ejemplo, una misa católica es un rito, ¿sí? Es un ritual donde el sacerdote es quien oficia
y tiene unas partes y unos compromisos que se hacen, y obviamente eso se hace para venerar, adorar, recordar, fortalecer, bueno, etcétera. Y eso ya depende de la espiritualidad de cada persona. Bueno, entonces ahora sí, hablemos un poquito de las éticas cristianas, donde la humildad se convierte en la principal virtud del cristiano, ¿cierto? Yo también quiero comentar algo acerca de las éticas cristianas, porque cuando nosotros hablamos de Jesús, el Cristo, ¿cierto? Tenemos una concepción muy occidentalizada, ¿no? Recordemos que Jesús era judío, era de origen, era un señor de origen semita, ¿no? Él no era blanco y azul, no, nada, era un señor que tenía una fisonomía muy de allá. Esta es una aproximación que se hizo acerca de Jesús, que me parece muy real y por eso quiero compartirla con ustedes. Ahí arriba, en la parte de arriba de la imagen, encuentra dónde está el origen de la imagen. Bueno, volviendo otra vez al tema, Cristo era una persona muy interesante, muy valiosa en su época. Fue una persona que, a pesar de ser perseguido durante toda su vida, porque era una persona que la consideraban como un revolucionario, como un subversivo algunas veces, hasta que por fin lo lograron agarrar a los romanos, porque le enseñaba a la gente a pensar diferente. Jesús era una persona que de una u otra forma demostró que Dios podría ser una buena y sensata guía moral. Él mismo fue un ejemplo de muchas cosas interesantes, así como lo pueden demostrar los evangelios que cuentan la vida de Jesús, aunque hay una polémica bastante grande porque muchos de los evangelios se perdieron en el tiempo gracias a esta cisma que hicieron en el siglo, no me acuerdo qué siglo fue, cuarto o el octavo, no me acuerdo. De una u otra forma, en la misma iglesia decidió qué evangelios eran buenos y cuáles no. Por ejemplo, se eliminó el evangelio de María Magdalena, el de David, el de Daniel, bueno, una cantidad de cosas de evangelios que contaban, por ejemplo, cosas de la niñez y la juventud de Jesús. En ninguna parte de la Biblia moderna se habla de la niñez o la juventud de Jesús. Bueno, pues eso también hay que entender, porque en esa época mostraban a un Jesús mucho más humano, que de una u otra forma la iglesia pretendió dar una imagen más mística de Jesús y no les convenía tener esa imagen. Yo creo que ese señor estaba adelantado muchos siglos en su época y fue una persona que tenía muchas cosas muy interesantes. Entonces, empecemos entonces hablando que, por ejemplo, las éticas cristianas, tenemos la escuela escolástica. La escuela escolástica habla acerca de las diferentes escuelas que se crearon a partir de las órdenes religiosas que pretendían educar a los bárbaros con Cristo. Mira, acá en esta imagen hablaba acerca de que en el concilio de Nicea, perdón, me estaba confundiendo ahorita, en el 325 después de Cristo, en el siglo IV, se seleccionaron 4 evangelios donde hablaban sobre la vida de Jesús. Bueno, entonces aquí está para que ustedes entiendan esto. Es lo mismo que pasó en el Corán con la profetización de la venida de Mahoma, ¿no? Bueno, eso ya es un tema para discutir en otro momento, pero el caso es que en esta época surgen estas grandes escuelas, universidades, bueno, fue donde nacieron las primeras universidades, ¿no? Como tal, los primeros centros de estudios donde se pretendía una educación moral e intelectual para las personas basadas en la religión. Estas grandes tendencias de la escolástica son el tomismo, que fue fundada por Santo Tomás de Aquino, el escotismo, formado por Escoto, que era de origen europeo también, y el ocamismo de Ockham, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar primero de San Agustín, que también hace parte de esto. San Agustín decía que el mal equivale a pecado, dice que el mal físico equivale a enfermedad, padecimiento, dolencia y en consecuencia el pecado original. Es decir, si una persona se enferma es porque es consecuencia de un mal moral. Eso decía San Agustín. Él decía que la fe, la razón y el devenir histórico son los conceptos fundamentales en estas reflexiones agustinianas. Entonces, hay que entender también, por ejemplo, que otros filósofos como Santo Tomás, por ejemplo,
manejaban también unas leyes, o sea, eran personas que se sentaban y se metían en un convento a transcribir libros. Entonces de una u otra forma cogían y leían estos clásicos griegos y los adaptaban al cristianismo, ¿no? Estos señores fueron los que le dieron forma al cristianismo, inclusive una forma misógina bastante fuerte. Por ejemplo, mire esta imagen que habla, dice, donde se comprueba que Tomás de Aquino era una de las personas, era un misógino absurdo, era una cosa que pues no tenía por qué ser así, y así pensaban en esa época, ¿cierto? Bueno, Santo Tomás distingue 4 tipos de leyes: la ley divina, que es la revelada por Dios; la ley eterna, que es el plan de la providencia; la ley natural, que hay que hacer el bien, evitar el mal; y la ley humana. Bueno, esto sí, hay mucho por cortar de acá, porque pues obviamente estos señores pensaban de una manera un poquito retrógrada para la época, ¿no? Bueno. Bueno, ya hablando de las éticas modernas, quiero que ustedes piensen un poquito en esta época bonita que fue la Ilustración. Resulta que la Ilustración empezó a colocar la razón humana a muy alto nivel. Dice: sin razón no hay evolución del ser. Se eliminó la superstición y se endiosó el conocimiento y la razón. Aquí fue donde se dejaron de perseguir a todos esos grandes científicos como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, esos artistas que hicieron una cantidad de cosas. Descartes también surge en esta época. Bueno, una cantidad de gente donde ya pues obviamente se empezaron a formar los círculos académicos, y obviamente pues se empezaron a hacer cosas muy interesantes. Entonces, en esta época sucedieron 2 elementos muy importantes, 2 importantes sucesos. Uno de ellos fue la famosa Revolución Francesa, que sucedió cuando la gente del pueblo se cansó de una cantidad de atropellos que estaban sucediendo en esa época, y se revoltaron frente al pueblo, hacia la monarquía. Inclusive derrocaron el gobierno y mataron a los reyes y todo el cuento, y se rebotaron. Eso sucedieron en una cantidad de cosas muy interesantes. Eso sucedió más que todo en Francia, y también en Europa sucedió la revolución industrial. Eso sucedió más en Inglaterra, en el Reino Unido, donde empezaron a partir de la creación de las máquinas a vapor, un auge en las máquinas que aligeraban un poquito el trabajo de las personas. Con respecto a esto, quiero hacer un comentario pequeño. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en la historia colombiana, ¿quién fue el que trajo la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Que fue Antonio Nariño. Antonio Nariño era una persona que él viajó cuando estaba joven a Francia, gracias a que pues tuvo un problema familiar. Averigüen cuál fue. Bueno, familiar no, perjudicó a una muchacha. Entonces, para resarcir ese daño, los papás lo mandaron a estudiar a Europa. Entonces, como el pelado no sabía hacer nada, te lo mandaron de un amigo de la familia que era abogado. Entonces el hombre primero lo que hizo fue empezar a transcribir textos. Entonces el hombre por eso fue que aprendió francés. En esa época, cuando él estaba allá, estalló la Revolución Francesa. Entonces él alcanzó a transcribir la Declaración de los Derechos del Hombre, que surgieron en la Revolución Francesa. Y cuando viajó a Colombia, pues llegó donde Simón Bolívar y le mostró: mire, don Simón, lo que le tengo. Entonces obviamente pues eso fue un espaldarazo tenaz para la revolución que estaba armando Simón Bolívar acá, y una vez lo hizo de general, ¿no? Entonces miren cómo de un cafrecito que era un abusador, llegó a ser un general de Simón Bolívar. Bueno, ya son historias que luego leerán. Les recomiendo que se lean Alfredo Iriarte, que habla mucho de esta historia, ¿no? Bueno. Las éticas modernas también hablamos acerca de un señor que se llama David Hume. Eso ya sucedió más de 1800 para acá, más o menos. Afirma que nos orientamos las acciones morales mediante juicios morales que se apoyan en la vida emocional y no en la razón. Y es cierto, nosotros estamos haciendo cosas muy orientadas en la vida emocional, ¿cierto? Eso también tenemos que empezar a verlo como algo que tiene razón. Y decimos: los juicios morales dependen de los sentimientos y no de la razón. Muchas veces esas cosas morales dependen más de lo que sintamos nosotros mismos, y por eso pues a veces tomamos decisiones equívocas gracias a que las tomamos pensando con los sentimientos y no con la razón. Sigue Kant. Kant propuso 3 cuestiones clásicas: el conocimiento, lo que debe hacerse y lo que puede esperarse.
Y también están presentes tres conceptos fundamentales que son la crítica, la razón y pura. Kant fue uno de los importantes. Kant fue una persona que o sea, hizo una cantidad de transformaciones teóricas en la filosofía de esa época y fue un gran aportante de la filosofía moral. Bueno, ya para terminar, quiero que ustedes vean, por favor, para que conozcan otro gran filósofo, que es el señor Schopenhauer, que le decían el filósofo del amor. Acá les tengo la dirección para que ustedes la vean, por favor. Y espero, por favor, que les haya gustado esta charla. Y nos vemos luego. Cualquier cosa me preguntan después.